Le agradecemos, ubíquese bien bonito allí, tome asiento para poder dialogar y que usted pueda expresar. Bueno, hacíamos algún tipo de broma en alguna ocasión cuando usted se pronunció y lo hizo públicamente sobre una sentencia, no sé si sentencia o al menos una decisión temporal por parte de un juez en Rocafuerte, donde ustedes habían puesto pues una medida cautelar debido a que como regantes, así se denominan, y que utilizan el agua cruda que viene del proyecto de la refinería, el acueducto, pero estaban siendo víctimas de revisiones, de operativos por parte de la fuerza pública y habían perdido mucho material y se estaban quedando pues sin este servicio. Ahora, la interrogante, licenciado, primero para que nos haga una introducción sobre este tema y luego pues ir deshojando y despejando pues algunas inquietudes. Bienvenido. Hola, ¿qué tal? Bueno, muchas gracias por la oportunidad de hablarle a los mantenses, a los manavitas. Bueno, efectivamente nosotros somos parte de un colectivo o de una organización de agricultores que estamos asentados en el centro norte y centro sur de Manabí. Somos usuarios del acueducto La Esperanza, digamos usuarios porque nos hemos conectado, y hay que decirlo de esa manera, al acueducto La Esperanza, una vez que fue declarado un proyecto fallido por parte del expresidente Lenín Moreno. Compartimos ese beneficio con las empresas de agua potable de Montecristi, Manta y Jaramijó, y todo estaba marchando muy bien hasta que de repente al actual gerente de la refinería, que es quien administra el acueducto, tomó la decisión de permitir la conexión a este sistema de industrias, de fábricas, de urbanizaciones privadas, de canchas de fútbol, etcétera, etcétera, y sobre todo la proliferación de agricultura a gran escala, como se puede observar de manera muy sencilla, con una simple observación, en el tramo de la vía Rocafuerte-Manta, donde cada día son más y más las hectáreas de sembradíos de procesos agroindustriales que están tomando agua del acueducto y que comenzaron a afectar la presión del agua, que es la que le permitía a los hermanos cantones Montecristi, Manta y Jaramijó abastecerse del líquido vital para potabilizar y entregarle a la población, tal como estaba en el convenio de compensación social que se firmó cuando arrancó el proyecto fallido, hoy Refinería del Pacífico. Cuando comenzaron estas situaciones, comenzaron los inconvenientes porque no le llegaba agua a los hermanos cantones. Nosotros tampoco teníamos agua porque se comenzó a caer la presión del agua, se dañaron unas bombas en Quiroga, en la central del cuarto de máquinas de la estación de La Esperanza en el Cantón Bolívar, y lastimosamente comenzaron los inconvenientes. ¿Cuál fue la solución más sencilla que se adoptó por parte de quienes administran el sistema? Perseguir a los más débiles, a los agricultores, cortarles las válvulas, decomisarles la tubería, decomisarles todas las válvulas que pudieron. Para esto utilizaron de manera increíble a personal militar, sacaron a militares con fusiles armados hasta los dientes de los cuarteles sin que exista una orden jerárquica o militar. Nadie se explica de dónde salió la orden para que de repente desde Guayaquil llegue la disposición de que militares salgan de los cuarteles de la base naval de Jaramijó y acompañen a técnicos del municipio de Montecristi que entraban como Pedro por su casa a nuestros territorios y cortaban, decomisaban, dañaban, deterioraban las válvulas que con tanto sacrificio habíamos nosotros y cuidamos, y definitivamente después afectaron, vulneraron el derecho consagrado en la Constitución como es el derecho al agua, respetando incluso el orden de prelación. El orden de prelación, Rodi, establece claramente que primero el agua debe ser para consumo humano, y eso está claro. Por eso Montecristi, Manta y Jaramijó tienen ese beneficio y ese derecho ganado. Y luego el riego agrícola. Finalmente, en tercer lugar está, pero el riego agrícola, hablando de la agricultura familiar campesina. Y en el último orden de prelación está el uso industrial. Pero acá todo está patas arriba. La refinería pretende que en primer lugar se ponga como prioridad la industria, después el uso potable y en último lugar
el riego agrícola para medianos y pequeños agricultores, que son a quienes nosotros representamos y defendemos. Perfecto. Para ir puntualizando, ya nuestros compañeros tendrán otras preguntas, pero para ir despejando, porque en realidad, Johnny, ustedes se identifican como agricultores y bueno, parte del sector ganadero, pero son agricultores que tienen sus pequeñas parcelas, es decir, 1, 2, 3 hectáreas. Usted hacía la diferenciación con la agricultura de gran escala. Y ahí hay unos detalles allí en lo que tiene que ver en la vía Jaramijó al desvío de Crucita, donde estos terrenos inclusive los pelea o los defiende o dice ser propietario la base naval de Jaramijó. Anteriormente se expulsaba a quienes en época de invierno llegaban a sembrar maíz en la zona, ¿verdad? Intervenían los militares. Pero ahora vemos que hay casas de alto valor, hay sembríos de 20, 30, 50 hectáreas. ¿Cómo se diferencia aquello y qué dicen las autoridades sobre el tema? Bueno, usted está equivocado. Hay sembradíos hasta de 130 hectáreas. Hay un notario de Manta que tiene una propiedad con 130 hectáreas de sembradíos. Usted puede imaginar una sola persona regando 130 hectáreas, mientras nosotros, de acuerdo a nuestra reglamentación, tenemos un tope máximo de hasta 5 hectáreas y la mayoría de nosotros no llega pero ni a 2 hectáreas, la mayoría de nosotros. Entonces nosotros respondemos por los pequeños agricultores, no por estos empresarios de la agricultura a gran escala, que incluso tienen hasta invernaderos, criaderos de, bueno, qué sé yo, han construido albarradas de 60 metros de largo, 6 metros de profundidad, 10 metros de ancho, más de 80 albarradas en el tramo de la vía Manta-Rocafuerte, y todo esto con la venia de la refinería. Entonces a ellos, mire usted, mientras los militares llegaban armados con fusiles a desconectarle a una válvula donde estaban conectados, digamos, 20 agricultores y cada uno de ellos que tenía parcelas de 1 hectárea, 2 hectáreas, al lado, en la válvula siguiente, a ellos se les desconectaba a los agricultores pequeños, en la válvula siguiente habían una sola persona con 130 hectáreas. Entonces, usted dígame la lógica que indica. ¿A quién había que desconectarle? La conexión de nuestra gente es de media pulgada o de 1 pulgada, mientras que de la otra persona que menciono, la conexión era de 6 pulgadas. Y así sucesivamente han ido proliferando, mientras nosotros también hemos resuelto detener la frontera agrícola, es decir, hemos prohibido más conexiones de nuestra gente. La frontera agrícola de los grandes agroindustriales se expande de manera increíble. Usted ve todos los días maquinaria moviendo tierra en terrenos que eran incluso vírgenes, en terrenos que eran supuestamente custodiados por la base naval de Jaramijó, y ahí hay que hacer un poco de historia. Esos terrenos son terrenos comunales, incluso hay gente nuestra de Rocafuerte, de Puerto Viejo, de Crucita, que tiene escrituras de hace más de 80, 100 años, pero cuando vino la guerra en Ecuador, contra Perú, me parece que fue, por decreto de emergencia, se dispuso que todos esos terrenos pasen por una cuestión de seguridad nacional a ser custodiados o pasen a manos de la base naval de Jaramijó. Se terminó la guerra y la base naval de Jaramijó se quedó con los terrenos y no se los devolvió a sus verdaderos dueños, que son los comuneros o las personas. Y esa es otra lucha. Ahora usted ve que militares retirados de la base naval de Jaramijó tienen extensas cantidades de terrenos, se han adueñado, tienen la posesión. Es increíble cómo ha ocurrido eso y ahora pasa lo del acueducto, ¿no? Perfecto, Johnny. Ahora, la pregunta es, ¿quién regula aquello? Y también, estas personas que tienen estos regadíos a gran escala, que producen para exportar y que están teniendo jugosas ganancias, ¿pagan 1 centavo por esa agua? Tengo entendido, según lo que presentaba como reporte en el proceso judicial que ganamos hace 2 días atrás, la refinería dice que hay aproximadamente 20 personas que han firmado convenios a un costo de 50 centavos el metro cúbico. Bueno, yo no sé si ahí estarán considerados todos los que utilizan ese servicio, ¿no? Pero, sin embargo, creemos que no ha habido realmente un manejo adecuado de esos procesos. Creemos que se ha puesto en riesgo el abastecimiento de agua potable para Montecristi, Manta y Jaramijó, y también para los agricultores, porque resulta ser que incluso antes habían 3 bombas encendidas en Quiroga y ahora hay solamente 2 bombas encendidas. Finalmente los agricultores vamos a entrar
a un fenómeno de niño, vamos a tener agua, lluvia en cantidad suficiente como para mantener nuestros cultivos durante todo este proceso de invierno y fenómeno del niño. Pero nos preocupan nuestros hermanos de la parte urbana de Montecristi, Manta y Jaramillo. No dicen la verdad, mienten para esconder la situación y los intereses que hay detrás del acueducto, intereses industriales, intereses empresariales, que no es que estamos en contra de la industria ni de la empresa, pero hay que respetar el orden de prelación y no poner en riesgo el beneficio que deben recibir nuestros hermanos, pequeños agricultores y ciudadanos urbanos de Montecristi, Manta y Jaramillo. Imagínese usted que con el agua del acueducto, en este tramo, hay urbanizaciones privadas que utilizan agua del acueducto y no pagan un centavo. Personas que riegan canchas de fútbol con agua del acueducto. Nosotros mismos hemos sido muy fuertes con nuestra gente. Nosotros tenemos una reglamentación. Está prohibido el uso del agua del acueducto y del acueducto para regar potreros, totalmente prohibido. Está prohibido regar por inundaciones. Nosotros hemos asistido a desconectarle conexiones prohibidas a los compañeros arroceros de Rocafuerte porque estaban regando por inundación arroz, algo que era criminal. Lo hemos parado nosotros mismos. Está prohibido regar por cañones de agua o por aspersión. Nosotros solo permitimos regar por goteo y por microaspersión. Es una manera de cuidar el agua y de cuidar el sistema porque se despresuriza exageradamente cuando hay gente utilizando de mala manera este sistema. Licenciado Magíster Johnny Mendoza Bravo, le saluda Roberto Reyes. Un gusto conversar con usted también luego de que haber iniciado el diálogo nuestro compañero Rodi Vélez Aveiga. Usted decía de que se cerraron válvulas, se desconectaron justamente las conexiones que tenían los regantes el Cantón Rocafuerte. Ese operativo con policías, miembros de las Fuerzas Armadas, fue para todos los que están conectados y como usted señala, canchas de fútbol, industrias, personas que tienen más, ya señalaba de un notario, dice 130 para todos ellos o solamente para ustedes los regantes de justamente el Cantón Rocafuerte. Usted sabe que, mi querido, un saludo cordial, mi querido amigo y respeto, conozco de hace muchos años un maestro de la comunicación, un saludo para usted. Quiero decirle que como dice un adagio popular, el que tiene padrino se bautiza y siempre la soga se rompe por la parte más débil. Siempre nosotros nos convertimos de repente en conejillos de India o en los patos para tratar de sustentar esa falta de agua que han tenido los cantones de Montecristi, Manta y Jaramillo. Los alcaldes reclaman con razón, la ciudadanía le reclama a los alcaldes con razón, pero en medio de toda esta situación pretenden estigmatizarnos y echarnos la culpa a los pequeños agricultores. Yo hablo por los pequeños agricultores. Yo no hablo por los industriales de la agricultura. O sea, ¿sí me entiende? Entonces, es increíble que nosotros hayamos sido los que teníamos que soportar este tipo de situaciones. Pero imagínese usted que refinería le vende agua a la industria Prescafé 2, o tiene una conexión de 6 pulgadas. Prescafé 2, según la información extraoficial que tenemos nosotros, antes de conectarse a la refinería, tenía trabajando todos los días un promedio de 18 tanqueros de agua. Y ahora ya no contrata esos tanqueros de agua, se han perdido incluso las plazas de empleo de esos tanqueros, porque hay una conexión en línea, es decir, conectada directamente del tubo del acueducto a la empresa Prescafé 2, por citarle un ejemplo, ¿no? Y de esos usted encontrará muchos más. Pero los operativos, los militares llegan donde nosotros. La verdad que hemos sido muy responsables, porque usted sabe que un campesino indignado con un machete en la mano, cuando ve que le afectan sus intereses honestos, decentes y correctos, puede perder los estribos. Nosotros en eso hemos sido mesurados y hemos respetado este abuso y este atropello, y por eso resolvimos acudir a la instancia judicial. Presentamos un pedido de medida cautelar porque de acuerdo a la Constitución se está vulnerando un derecho y se pueden seguir vulnerando más derechos. Afortunadamente, el señor juez multicompetente de la Unidad Judicial Multicompetente de Rocafuerte, el día de anteayer, ha fallado a favor de los agricultores, ha dictado sentencia a favor de los agricultores y ha dispuesto a Refinería que detenga a los militares, que no queremos más militares acompañando a técnicos del GAC Montecristi o de la refinería, cortando nuestras tuberías. Por último, se las decomisaban, se los autodecomisaban, se llevaban nuestras tuberías. Es gente humilde que vive de eso, gente que tiene media cuadrita de cilantro, de pepino, de tomate, de haba,
sin ningún tipo de vergüenza y pudor, llegaban atropellando y se llevaban todo. Gracias a esta acción judicial, a esta medida cautelar, hemos podido detener ese tipo de atropello, ese tipo de abusos, mi querido licenciado Reyes. Gracias, licenciado Johnny Mendoza Bravo. Oiga, este proceso, acción judicial que han ganado, ¿en qué se basa? ¿Cuál es el principio justamente de esto? Y si esto es temporal o definitivo, mi estimado licenciado. Bueno, se basa en que la Constitución garantiza el acceso al agua. El acceso al agua es un derecho irrenunciable, imprescriptible, inembargable, ¿no? Nadie puede afectar ese derecho. Y como se estaba vulnerando ese derecho en el momento que llegaban los militares con sus fusiles a nuestros territorios, entraban sin pedir permiso a nuestras propiedades, a nuestros territorios, entonces ahí se estaba vulnerando un derecho. Ese fue el argumento jurídico que sirvió para que el juez efectivamente valide lo que nosotros habíamos argumentado y disponga que se detengan esos operativos. ¿Cuánto tiempo durará? Bueno, nosotros en paralelo estamos trabajando en lograr que Refinería entienda que nosotros somos una problemática social que debe ser atendida y solucionada. Hemos planteado algunos temas, algunas propuestas. Nos reunimos con el presidente Daniel Noboa en la época de campaña. Él prometió solucionar nuestra situación. Hemos realizado una consultoría y hemos presentado una propuesta porque queremos pagar una tarifa de agua los pequeños agricultores, queremos pagar el agua. De hecho, nosotros hemos invertido más de $200,000 en estos últimos años, desde el 2019 al 2023, en entregarle recursos a la refinería para que solucione el problema. Por citarle un ejemplo, nosotros de nuestro peculio hemos cancelado desde junio hasta la fecha la alimentación de los 16 técnicos de Petroecuador, de la refinería, que están en turnos de 8 horas trabajando en el campamento de la refinería que hay en la parroquia Quiroga. Es una forma de aportar. Mensualmente hacemos una cancelación promedio de $1,500, $2,000, y es una manera de entregar recursos a la refinería. Cuando se dañó el acueducto en Botijas afuera, entregamos más de $10,000 cancelando la alimentación, toda la alimentación, todo el hospedaje, la logística e incluso mano de obra, que llegó casi a $15,000 de los técnicos de Petroecuador que viajaron desde el oriente ecuatoriano y se hospedaron en varios hoteles de la provincia y que se encargaron de soldar y solucionar la rotura del tubo en una comunidad de Tosaba que se llama Botija Afuera. Nosotros, cuando se dañó un sistema de enfriamiento en el cuarto de máquinas, entregamos más de $17,000. Hemos dado mantenimiento, hemos desbrozado de darle mantenimiento a toda la longitud, todo el perímetro donde pasa el acueducto. Es decir, los agricultores no es que no hemos entregado nada, no es que no hemos aportado nada. Somos los guardianes del acueducto. Cuando ocurre alguna ruptura de tubería, no sé si ustedes recuerdan que en el tramo de la vía Manta-Rocafuerte de repente aparecía una inmensa fuga de agua que se suspendía en el aire hasta por 30 metros, 40 metros. No sé si ustedes recuerdan que en más de 3 ocasiones ocurrían eso. Sí. Pregúntese usted qué causaba esa rotura. Díganle a la refinería que le cuente cuáles son las hipótesis y qué ha dicho la fiscalía y la policía de esa rotura. Usted entenderá que ahí justamente se daban porque estaban, no quiero especular, no puedo generar lo que yo ya sé que pasaba, pero la refinería nos ha dicho cuáles eran las causas de esas roturas y de esas fugas de agua increíbles que se presentaban. Nosotros éramos los primeros que alertábamos a la refinería de que se presentaba alguna novedad, algún incidente. Nosotros. Y lo hemos hecho porque obviamente tenemos que proteger y cuidar este sistema que le ha cambiado la vida a más de 8,000 familias y que ha mejorado la situación económica, laboral, la dignidad, el entusiasmo, la autoestima de humildes pequeños campesinos que nunca en su vida tenían la posibilidad de trabajar, ¿no? Y de tener agua permanentemente. Licenciado Johnny Mendoza Bravo, acá en 3 cantones que se han formado como mancomunidad, los alcaldes de Jarabijó, de Montecristi y la alcaldesa de Manta se han reunido
para buscar una solución justamente. Montecristi y Jaramillo reciben justamente del Acueducto de la Esperanza el servicio del agua, ¿no? Manta es una parte de la parroquia Eloy Alfaro. Dentro de esa reunión tripartita, ¿ustedes no han participado? ¿Los han invitado en alguna ocasión a participar para fortalecer eso aún más y pedir pues justamente ya una mejora o que esto se vaya viabilizando de una mejor manera de justamente líquido que viene desde el fallido proceso de refinería del Pacífico desde el Acueducto de la Esperanza? Bueno, como nosotros somos los patitos feos de la historia, como se nos pretende etiquetar como la oveja negra de la historia o el hijo feo de la familia, no nos convocan a la mayoría de las reuniones, ¿no? Nosotros, recuerde usted que los alcaldes son autoridades en territorio, son los representantes legales de los territorios. Nosotros no tenemos esa condición de representantes legales, somos ciudadanos comunes, corrientes, que tenemos una organización de hecho y que lastimosamente no tenemos el poder político ni la investidura legal, la autoridad legal, como para poder tener un espacio en la mesa donde se toman ese tipo de decisiones. Cuando nos han convocado, con el mayor de los gustos y con total humildad, hemos participado. A veces hemos salido fuertemente increpados porque, insisto, se nos pretende endilgar la culpa de la falta de agua en los cantones. Usted sabe, licenciado, que yo tengo muchísimos años recorriendo Manta, mi vida profesional, subacadémica la he realizado en Manta, tengo amigos, familia en Jaramillo, en Montecristi. Entonces, mal podría yo permitir que se afecte el abastecimiento de agua a estos cantones a los que yo quiero, pero no puedo permitir que nos endilgue toda la culpa de lo que está pasando. Aquí el agua se está yendo para otros lados y no es precisamente por culpa de los agricultores. Es más, le voy a decir algo adelantado. Ahorita que comience el invierno, nosotros no utilizamos el acueducto porque tenemos full agua, peor en este fenómeno del niño. Usted se va a dar cuenta que a pesar de que los agricultores no utilizan el acueducto, va a faltar agua, caudal de agua, presión de agua, y no va a llegar mucha presión y mucho caudal a Manta, Montecristi y Jaramillo, a las plantas potabilizadoras de estos tres cantones. Pregúntese usted dónde se va el agua si los agricultores no la utilizan. ¿Dónde va el agua? ¿Quién la toma? ¿Cuál es el destino final que tiene el agua? Ese interrogante será, y falta poco para que comience el invierno y llegue lo que se ha anunciado, que es el fenómeno del Niño. Perfecto, es decir que de los 12 meses del año ustedes estarían utilizando un promedio de 8 meses en lo que corresponde al verano mayormente. Ahora, Johnny, la pregunta del millón: si no hay un ente que salga y regule, ponga las reglas del juego para utilizar en porcentajes equitativos y basados en lo que dice la Constitución, primero el consumo humano, luego el riego y luego la industria. Si no hay un ente que regule aquello y que ponga todos los puntos sobre la IES, ¿qué va a pasar a mediano plazo o a largo plazo cuando ya las bombas, por ejemplo, de las 4 o 5 que inicialmente se pensaba que estuvieran en funcionamiento, cuando se dañen, cuando ya dejen de o simplemente cumplan su vida útil y que los municipios no tengan los recursos para hacerlo? ¿Quién se va a hacer cargo? Es decir, debe de aparecer un ente que ponga la regulación, pero como debe de ser, sin padrinazgo, sin que porque el de acá tenga más plata, el de acá tiene menos, vamos a justificar de alguna manera nuestro accionar. ¿Qué se piensa o qué se plantea sobre el tema? Bueno, mire, la calentura no está en las sábanas. Nosotros le hemos propuesto, no ahora, pues hace mucho tiempo, cuando esta pelea viene generándose desde el año 2019 para acá. Le hemos propuesto al anterior gerente, al siguiente gerente y al actual gerente que por favor nos permita comenzar progresivamente a pagar una tarifa por el uso del agua o el uso del agua. Que firmamos unos convenios en los que nos comprometemos a revisar la tarifa cada mes o cada 2 meses. Si la tarifa necesita ser elevada, pues la elevamos y así vamos avanzando, pero que arranquemos ya pagando una tarifa de menos a más, porque es la única manera de hacer algo que necesitamos hacer urgentemente: regularizar el uso del acueducto. Ahora ese acueducto está siendo mal utilizado
por todo el mundo. Nosotros tratamos de disciplinar a nuestra gente y hemos sido muy fuertes. Nosotros hemos sido muy fuertes. Hemos prohibido lo que le acabo de decir hace poco, pero necesitamos regularizar el acueducto. Y si el que está a la cabeza de la refinería no toma esa decisión, va a complicar la vida a todo el mundo. Se va a complicar él. La refinería no tiene recursos. Petroecuador hace rato que no le asigna recursos, ni siquiera le da para pagar la nómina de los empleados que tienen allí. Y en todo caso, refinería no tiene dinero. Nosotros queremos hacerle un aporte, solamente que si nos permiten a nosotros cancelar esa propuesta, le va a representar un ingreso mínimo, no mínimo de 300,000 o 400,000 dólares por mes solo en los agricultores. Y eso se dispara si usted se pone a cobrarle a todos los industriales que están conectados. Y aumenta si también firman convenios los municipios de Manta y Montecristi. Jaramillo, entiendo, Montecristi firmó un convenio hace pocas semanas, ¿no? Y eso es lo que se necesita hacer, pero la refinería no entiende. Ellos creen que el acueducto es una empresa de negocios privada, donde quieren clavarle a los pequeños agricultores una tarifa de 50 centavos. Mire, ¿sabe usted que en una hectárea de maíz, con esa tarifa de 50 centavos, en un proceso de maíz, en todo el proceso desde la siembra hasta la cosecha, se va a gastar aproximadamente $600 solamente pagando agua a 50 centavos? ¿Sabe cuál es el promedio de ganancia que tiene un agricultor en una hectárea de maíz? No supera los $700, $800. O sea, vamos a trabajar solo por $200. ¿Y en dónde queda la mano de obra, todo el esfuerzo, sacrificio? Todo lo que pueda ganarse un agricultor en una hectárea de maíz va a pagarse en agua. Entonces, no puede, es imposible para un pequeño agricultor esa tarifa. Por eso es que hemos querido hacerle entender a refinería que vamos con una tarifa progresiva, flexible. Hemos hecho una consultoría donde está bien claro cuáles son los tipos de cultivos que necesitan más agua, cuáles son los tipos de cultivos que necesitan menos agua, para que de acuerdo a esa necesidad de cada tipo de cultivo se aplique una tarifa flexible. Lo hemos hecho con acompañamiento de técnicos, voy a redundar, de la Dirección Técnica de Riego del Ministerio de Agricultura y Ganadería. Con ellos hemos hecho toda esa propuesta, esa tarifa, esa corrida técnica, hídrica y agrícola. Dígame. Una consultita. A ver, esa propuesta es muy buena y seguramente eso podría anclar y afianzar a que al menos a corto y mediano plazo haya algún recurso, algún fondo para cuando tenga algún desperfecto o inconveniente, sea la red o sean las bombas. Ahora, usted lo que señala es que no se puede medir a todos con la misma vara, porque la utilidad de una hectárea de maíz es de apenas máximo 800 y siendo optimista y de buena calidad, máximo podría llegar a $1,000, que no es nada comparado con otros cultivos, como el de la pitahaya, que tengo entendido, y bueno, eso sí me consta, que en los Estados Unidos, en cualquier mercadito que usted vaya, una fruta, una pitahaya cuesta entre $4 a $5, es decir, que la utilidad es mucho mayor para quienes siembran maíz, al que siembra papaya o al que siembra pitahaya u otros productos. Efectivamente. Usted lo ha dicho con total coherencia, mi estimado Rodi. No se puede medir a todos con la misma vara y no se puede echarle la culpa solamente por una simple sospecha a los agricultores, a los pequeños agricultores que somos a los que nosotros representamos, mi estimado Rodi. Johnny, sabemos que también tiene otras tareas, sobre todo las académicas. Le agradecemos su participación y bueno, cuando alguna información se deba y tenga que difundir, pues siempre estaremos allí prestos como medio de comunicación responsable y sobre todo porque hay muchas reacciones, muchos comentarios y es bueno acudir a la parte oficial. Lo que bromeábamos por interno sobre el pago, entonces con esto se justifica de que lo que ustedes más tienen es voluntad, lo que no hay es reciprocidad de parte de la entidad que tiene por el momento el manejo de este fallido proyecto. Muy bien, sí, Rodi, efectivamente, gracias por permitirme aclararle a la comunidad lo que está pasando con el tema del acueducto. Y se lo digo que aclararle porque la gente de Loy Alfaro, que es la que más está sufriendo con la falta de agua, por ejemplo, en el caso de Manta, y los barrios periféricos de Montecristi, que también están sufriendo, o Jaramillo, tienen que conocer que esta es la verdad, pues, ¿no? Tienen que conocer que mientras a ellos no les llega el agua, hay canchas de fútbol que se están regando de manera permanente todos los días
con cañones de agua. Entonces, allí no aplica pues el orden de prelación, que mientras a ellos no les llega el agua, hay fábricas conectadas en línea en el acueducto que están pagando a 50 centavos el metro cúbico, pero porque son fábricas que tienen mucho recurso económico y su modelo de gestión, su modelo empresarial sí les permite pagar esa tarifa. Entonces, cosas como esta es necesario que las conozca la ciudadanía para que no venga nadie a malinformar y a estigmatizarle a los agricultores. Los alimentos que llegan a las mesas de los hermanos que viven en las urbanidades, en las ciudades, son producidos por gente humilde que lucha por su derecho al agua para producir la tierra y abastecer los mercados mayoristas y a su vez los mercados minoristas, y concomitantemente con eso, pues las mesas y los hogares de Manta, Montecristi, Jaramillo, Manabí y todo el Ecuador, mi estimado Rodi. Un abrazo, buenos días. Un abrazo para usted también, mi querido licenciado magíster Johnny Mendoza Bravo, que en diálogo con Radio Visión Moravix 650.